Los Incoterms, términos de comercio internacional, son reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que definen las responsabilidades del comprador y del vendedor en una operación de comercio exterior. Establecen quién paga el transporte, quién asume los riesgos y dónde se entrega la mercancía. Su uso facilita el comercio internacional, reduce errores y evita los conflictos entre las partes. La versión más reciente es la Incoterms 2020. Grupo E, salida, EXW, Ex-Works, que significa en trabajo. El vendedor solo pone la mercancía en su local a disposición del comprador. Tipo de transporte cualquiera, marítimo, terrestre o aéreo. Documentos solicitados es la factura. La responsabilidad del vendedor es mínima, solo pone la mercancía a disposición del comprador en su almacén o lugar vendido. La responsabilidad del comprador es máxima, se encarga de cargar, transportar, exportar e importar la mercancía. Ideal para cuando el comprador quiere controlar todo el transporte y trámites. Punto de entrega en el local del vendedor. Grupo F, entrega sin pagar el transporte principal. FCA, Free Carrier, libre transportista. Tipo de transporte, multimodal, cualquier tipo, terrestre, aéreo o marítimo. Documentos solicitados, factura comercial, documento de transporte si el vendedor lo gestiona, documento de entrega, recibo del transportista. La responsabilidad del vendedor es entregar la mercancía al transportista indicado por el comprador en un lugar acordado. Responsabilidad del comprador: desde que recibe la mercancía del transportista asume costos y riesgos. Ideal para transporte multimodal, carretera, avión, tren, etc. Punto de entrega: lugar acordado, puede ser almacén, puerto o aeropuerto. FAS pertenece al grupo F, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. Tipo de transporte exclusivamente marítimo. Documentos solicitados: factura comercial, certificado de origen, documento de aduana, de exportación, aviso de entrega junto al buque. La responsabilidad del vendedor: lleva la mercancía hasta el muelle junto al buque designado por el comprador en el puerto del embarque. Responsabilidad del comprador: carga al barco, flete, seguros y destino. Ideal para carga a granel o mercancías pesadas en puertos marítimos. Punto de entrega: costada del barco en el puerto. FOB, Free on Board, libre al bordo del buque. Tipo de transporte exclusivamente marítimo. Documentos solicitados: factura comercial, conocimiento de embarque, Bill of Landing, documento aduanero de exportación, certificado de origen si se requiere. Responsabilidad del vendedor: carga la mercancía a bordo del buque designado por el comprador. Responsabilidad del comprador: desde que la mercancía esté en bordo asume el riesgo y los costos. Ideal para exportaciones marítimas donde el comprador contrata al transportista principal. Punto de entrega: a bordo del buque en el puerto de salida. Grupo C, entrega con transporte principal pagado. CFR, Costs and Freight, costo y flete. Tipo de transporte exclusivamente marítimo. Documentos solicitados: factura comercial, conocimiento del embarque, Bill of Landing, documento de exportación, lista de embarque, certificado de origen. Responsabilidad del vendedor: paga el transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía esté a bordo. Responsabilidad del comprador: asume el riesgo desde el embarque, paga seguros y descarga. Ideal para compradores que prefieren que el vendedor gestione el flete, pero pueden asumir el riesgo durante el viaje. Punto de entrega: a bordo del buque, aunque el flete lo paga el vendedor. Con el grupo C tenemos CIF, Costs, Insurance and Freight, por sus siglas en inglés, que en español sería costo, seguro y flete. Es similar al CFR, pero con la gran diferencia de que el vendedor también debe contratar un seguro mínimo para cubrir el transporte marítimo. La documentación que encontramos aquí
es la factura comercial, la lista de empaque, conocimiento de embarque, póliza o certificado de seguro, al igual que certificado de origen. Una aclaración aquí es que el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía es cargada al buque, aunque el seguro lo haya contratado el vendedor. Después tenemos a CPT, Carriage Paid To, o en español transporte pagado hasta. Aquí el vendedor paga el transporte hasta un lugar acordado, como un aeropuerto o la aduana, pero el riesgo pasa al comprador desde que la mercancía se entrega al primer transportista. La documentación que nos encontramos aquí es factura comercial, lista de empaque, guía aérea o también llamada Airway Bill, carta porter o documento de transporte multimodal, prueba de entrega al transportista. Un ejemplo es que una empresa en Japón le vende a una empresa ubicada en México, pero específicamente en Colima. Así que la empresa japonesa paga el envío hasta Colima, pero si hay un problema desde el aeropuerto de salida, ya corre un riesgo a toda la mercancía. Nos encontramos con CIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado hasta. Igual que CPT, con la diferencia de que el vendedor debe contratar un seguro con cobertura amplia, cláusula A según la Cámara de Comercio Internacional hasta el destino acordado. Algo que tenemos aquí es que a pesar de que el seguro lo paga el vendedor, el riesgo pasa al comprador al entregar la mercancía al transportista. Damos paso al grupo D, iniciando con DAP, Delivered at Place, o en español, entregado en un lugar convenido. Aquí el vendedor se hace responsable de todos los costos y riesgos hasta que la mercancía llega al lugar acordado en el país del comprador, sin incluir descarga ni trámites de importación. Por lo tanto, la documentación que encontramos es factura comercial, lista de empaque, documento de transporte internacional y documento de tránsito de exportación. Un dato que me gustaría agregar es que el comprador debe encargarse de los trámites aduanales y del pago de aranceles de su país. DPU, Delivered at Place Unloaded, entregado y descargado. Igual que en DAP, pero aquí el vendedor también se encarga de descargar la mercancía en destino. Por lo tanto, la documentación es la misma que en DAP, solo que se agrega el acta de entrega o constancia de descarga. Siguiendo con el ejemplo de la empresa mexicana ubicada en Colima y la empresa japonesa, esta última pagó todo el transporte y además descargó en la bodega de la empresa mexicana. Por último, tenemos a DDP, Delivered Duty Paid, o en español, entregado con derechos pagados. En este caso, el vendedor asume toda la responsabilidad: transporte, trámites aduanales, pago de aranceles e impuestos hasta entregar la mercancía completamente despachada en destino. La documentación es factura comercial, lista de empaque, documento de transporte, el cual puede ser carta porte, bill of lading o airway bill, declaración aduanal, importación de comprobantes de pago de aranceles e impuestos certificados requeridos por la autoridad del país. Un dato es que aquí el seguro no es obligatorio, pero muchas empresas incluyen el seguro por precaución para evitar pérdidas durante el transporte. Como pueden notar, es el Incoterm más exigente para el vendedor, ya que debe conocer la legislación y normativas del país comprador. Entonces, ¿cuál es el mejor? No hay un Incoterm bueno o malo, todo depende de lo que cada parte quiera y pueda asumir. Si tú quieres controlar el transporte y sobre todo ahorrarte los costos, tal vez te conviene uno del grupo F, pero ¿y si mejor que el proveedor se encargue de todo? Entonces tu mejor opción sería uno del grupo D. Lo importante es que ambas partes estén claras en lo que les toca hacer, pagar y asumir, y que eso quede bien escrito desde el contrato.